Y ese yugo, muchas de las veces los jóvenes lo llevan dentro de su vida voluntariamente porque no entienden, no comprenden, no disciernen o no quieren. Dicho de otra forma, se rebelan a la paternidad, en este caso a la autoridad de los padres, cuando les dicen vamos para que oigas y recibas la palabra de Dios. Y ahí empieza la lucha de que no querer ir a la iglesia. Pero muchas de las veces no es solamente venir a la iglesia, sino que abrir el corazón a la palabra de Dios y pensar que Dios tiene preparadas muchas cosas que son un tesoro en la juventud, que Dios tiene preparadas muchas bendiciones para todos y cada uno de nosotros, y así nos vamos a evitar muchos lamentos, nos vamos a evitar muchos dolores, nos vamos a evitar la cárcel, nos vamos a evitar la enfermedad, nos vamos a evitar. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? O sea, una persona que practica cosas que le causan placer a su cuerpo, ¿verdad? Puede llegar a ese extremo. En este caso, un niño que no se detiene ante algo que le gusta mucho. Por ejemplo, si habláramos de un niño pequeño, un adolescente que le atrae la idea de comer muchas cosas, le van a afectar su estómago, puede enfermarse. Por decirle un ejemplo así suave, ¿verdad? Y sobre todo cuando viene el aspecto hormonal, porque eso era yo lo que le decía a mi amigo, a mi hermano, a mi consiervo, le decía yo al pastor: ¿será que el sistema hormonal tiene que ver mucho en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes? Pues no necesariamente, pero desde mi punto de vista creo que sí, pienso que sí. Yo no sé ¿usted qué cree, hermanito? Creo que el sistema hormonal tiene que ver, pero todo, escribe los proverbios, y el que escribió Eclesiastés, este siervo, dice que todo tiene su tiempo. Por ejemplo, el niño que se siente atraído a la niña, pues eso no es malo, hermano. Eso no es malo, eso es bonito, pero claro, todo tiene su tiempo, ¿verdad? No es malo que el niño y la niña platiquen, y que inclusive muchas de las veces uno escucha a sus niños, ¿verdad? Como padre, que el niño ya de 8, 9, 10 años, ¿verdad? Por decir un ejemplo, dice: no, pues yo ya tengo mi novia. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen novia aquí de los niños? Nadie va a levantar la mano, ¿verdad? ¿Y de los jóvenes? ¿De los adolescentes? Tampoco van a levantar la mano, ¿verdad? Gloria al Señor. Oiga, pero el punto es este. El punto es de que cuando el adolescente empieza a sufrir el problema hormonal, a veces no lo controla, y como se siente atraído al placer que produce esa cosa, hermanito, no se preocupe, no voy a decir cosas que se oigan mal. Simplemente estoy tratando de que usted me comprenda lo que puede evitar que un niño o una niña o una jovencita, ¿verdad? Casos que ahora hemos visto, hermano, niños o niñas que a los 11 años, a los 12 años salen embarazadas. Oiga, eso es una tragedia, hermano. Esa es una tragedia grande, porque, oiga, una pequeñita, una niñita, una florecita ya de tierna edad, ya con niño, oiga eso, hermano, pudiendo evitarlo, ¿cómo? Pues oyendo la palabra del Señor, comiendo de la palabra del Señor, como Jeremías nos dice, el profeta, y evitar esas cosas. Ahora, lo más peligroso es de que ese placer que puede producirle que sea madre a temprana edad, también puede producirle una enfermedad seria como el SIDA, y la va a matar, cosa que a nadie le gusta, ¿verdad? Porque si uno le pregunta a un joven o a una persona que es fornicaria, que si no tiene miedo de morir o si le gustaría morir de SIDA, va a decir: no, pues ¿cómo, verdad? Pero sí le gusta practicar el placer que le causa la fornicación. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces podemos evitar eso, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿sí o no? Levante una mano y diga: yo voy a comerme de la palabra de Dios, y sé que el Señor estará conmigo, y voy a evitarme todo ese dolor y esa tragedia. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga, quiero irme más rapidito. El yugo
El yugo viene de una palabra griega que se llama sigos, que significa en su aplicación la unión de dos cosas, la unión de dos animales, tal vez, ¿verdad? Por ejemplo, un toro viejo y un toro joven. La unión de una persona adulta y de una persona joven. En este caso, por ejemplo, si ponemos de ejemplo al papá, pues él lleva el yugo con el hijo, ¿verdad? Que es menor. Ahí hay un yugo, hermano. Y a eso se refiere el proverbista cuando dice que la gloria de los jóvenes, ¿qué es? Su fuerza. Pero la hermosura, dice, de los viejitos, ¿qué es su? ¿Se acuerda usted? Proverbios 20:29. Entonces, por decir un ejemplo simbólico. Pero en el sentido espiritual, el yugo significaba opresión. Significaba dolor, significaba afrenta. Eso es lo que significa todavía, hermano. Y también significaba sometimiento. Significaba someterse a otro. Significaba someterse, en este caso, a un gobernante, a una persona diferente, hermano, aunque no fuera nada de él. Como por ejemplo, como le pasó a Israel, ¿se acuerda usted? Cómo los hebreos sufrieron por tantos años el yugo de Egipto y de Faraón. Egipto significa el mundo y en este caso también el faraón significa el diablo. Entonces hay personas, hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes y hay adultos que llevan un yugo no de Dios, sino que llevan un yugo que el mundo les ha ofrecido y que voluntariamente lo tomaron. Se unieron a esas cosas. ¿Sí me explico? Y hay personas que llevan un yugo peor porque han practicado cosas que no son simplemente del mundo. Como por ejemplo el baile, ¿verdad? El ir a un baile, el ir a tomarse una cerveza a un bar. No, hay cosas terribles. Por ejemplo, el practicar brujería o hacer juegos así, participar en juegos que no necesariamente, hermanos, son simples juegos, sino que son motivados, generados y han nacido de la misma cueva del diablo. El Señor lo reprenda. Entonces ya ese yugo, ese niño, ese joven ya se liga, ya se une, ya empieza a tener un yugo de parte del diablo, que el Señor Jesús lo reprenda una vez más en esta noche, hermanos. ¿Se da cuenta? Todo eso se puede evitar. Dios nos ofrece la libertad y nos ofrece también la bendición, la respuesta, ¿verdad? A todas esas cosas que nosotros muchas de las veces tratamos de evitar o no tenemos el suficiente conocimiento. Porque oiga esto que le voy a decir, hermano, pero no le voy a decir a nadie. Que usted está escuchando, cuando era adolescente, cuando era joven, bueno, todavía soy joven, ¿verdad? Pero cuando era más joven, gloria a Dios, fíjese que yo buscaba cosas que sabía que no podía conseguir así nada más. ¿Y sabe qué hacía? No se vaya a asustar. Si Dios no me las da, decía yo, el diablo me las va a dar. ¿Y quién cree que me las daba? Cosas prohibidas, hermano. Ya le pedí perdón al Señor, claro. Ya Dios me perdonó, dice su palabra, que todos mis pecados fueron echados a lo más profundo de la mar. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Dios es bueno, hermanito. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, rápidamente, la ley de Moisés, cuando los judíos, hermano, fueron liberados de Egipto, fueron liberados de la opresión, fueron liberados del yugo del diablo y del mundo, y que Dios los trajo a la nación que les regaló. Esa nación, esa generación, con el tiempo, perdió el temor al Señor y se rebeló. Como muchos muchachitos nacieron en el Evangelio, muchos jóvenes conocieron de Dios, disfrutaron de las misericordias de Dios y de las bendiciones maravillosas de Dios y se apartaron. Entonces eso pasó con los judíos, con los hebreos, y Dios les dijo, bueno, ahora habrá quienes se enseñoríen de ustedes y van a llevar un yugo que no es el mío. Entonces eso ocurrió.
Y para poder el Señor controlar a su gente, a sus escogidos, el Señor les dio una ley. Les dio la ley de Moisés, la ley mosaica. Y la ley era buena, la ley no era mala. La ley de Moisés tenía 613 preceptos, 613 leyes para que aquellos niños, aquellos adolescentes, aquellos jóvenes y los viejos vivieran, hermanos, tuvieran vida, fueran bendecidos. Era buena la ley, pero el problema fue que la ley era un yugo de parte de Dios, viéndolo de esa manera. Era como un yugo de parte de Dios, como si Dios fuera con ellos, amén, y que ellos fueran caminando bajo esos preceptos. Sin embargo, se rebelaron, no quisieron. Y el Señor dijo, si violan uno de ellos, una sola ley, dijo, van a perecer, van a condenarse. Lo que era una bendición se volvió una condenación. Vea conmigo Romanos 7 del 12 al 14 para que me entienda con la palabra del Señor lo que le estoy hablando. Romanos capítulo 7 del 12 al 14. Bendito sea nuestro Dios, iglesia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Oiga, la ley de Moisés, una vez más, era un yugo con 613 leyes buenas para que Israel viviera. Para que la gente viviera sometida a Dios. Entonces, la ley en sí, o sea, las 613 leyes no producían esclavitud. Lo que producía la esclavitud fue el pecado, hermanos. Y aquí lo aclara el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ahí ya vamos a entender un poquito por qué es que la ley era un yugo. Romanos 7 del 12 al 15 dice, del 12 al 14 dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Sí está leyendo? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego dice la pregunta en el verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, como que Pablo se predica y dice eso, ¿no? Y luego dice, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado. Ese es el yugo que Israel no entendió y se le volvió pecado, se le volvió condenación, se le volvió contra a lo bueno, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, los hizo pasar por muchas cosas, ¿verdad? Por el haber sido sometidos por Babilonia, sufrieron mucho, hermanos. Cosas feas que uno puede evitarse, como le he explicado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Entonces, cuando alguien vive en pecado, sea quien sea, niño, adolescente, joven o adulto, y en este caso los jóvenes que están luchando contra esas cosas que les atraen, cuando alguien así está sufriendo, pues es bueno que sufra, pero que espere en el Señor, ¿verdad? Cuando alguien está batallando con algo así que puede volverse un pecado, el pecado lo va a esclavizar, hermano lindo. El pecado va a ser su yugo, pues va a ser esclavo del pecado. Bendito el nombre del Señor. ¿Me estoy dando a entender? Sin embargo, Jeremías, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es al que está joven llevar el yugo. ¿Cuál yugo, Jeremías? El yugo del Señor. ¿La ley, Jeremías? No. El yugo del Señor Jesús, el yugo de Dios, la bendición de Dios. Dicho de otra manera, usted que está jovencito, usted que está creciendo y que todavía está batallando, ¿verdad? O que batalla contra cosas que usted siente, hermano, porque todos sentimos, ¿verdad? Todos, aunque estemos ya grandes o maduros de edad, también sentimos cosas aquí adentro y batallamos con ellas. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios,
Cuando nosotros le decimos, Señor, pues esto que yo siento como que tengo ganas de hacer esto o aquello, pero Señor, ayúdeme, fortalézcame, ayúdeme a vencer esto, y el Señor nos da la victoria. Fíjese, hermanito, levante una mano y diga, el Señor me va a dar la victoria en todas mis luchas. El Señor me dará la victoria en todas mis batallas. Levanta una mano con convicción, hermano. Créelo, porque el creer y confesar con la boca te va a producir convicción. Dios te va a aumentar la fe. Dios te va a dar el poder, la fortaleza. Amén, de que tú venzas todo eso que te atrae, todo eso que te causa dolor, sufrimiento y tantas cosas que en el futuro, hermano, si tú no las sabes vencer desde ahorita, te van a causar dolor como a mí. Yo lloré en la cárcel, yo lloré cuando me golpearon, yo lloré cuando después de que consumí cosas que no debía consumir, ¿verdad? Y sentía dolor, lloré, pero tú las puedes evitar. Porque tú estás a tiempo, hermano precioso. Tú estás a tiempo de decir no. Aunque se rían, aunque se burlen, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Déjalos que se rían, porque el que ríe al último ríe mejor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice que Él se reirá de todos esos burladores. ¿Qué te parece, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Qué precioso, ¿verdad? Yo quiero contarle algo, hermano. No sé si usted ha escuchado de los esquimales, cómo cazan los lobos. ¿Sí ha escuchado cómo cazan los lobos, los esquimales? Los que viven en las zonas así de hielo. ¿Sí saben ustedes, los jóvenes? Déjeme decirle. Fíjese que el cazador, según se sabe, cuando quiere cazar un lobo utiliza un cuchillo. Todos conocemos los cuchillos, ¿verdad? Y ese cuchillo lo afila bien, lo deja sumamente filoso, como para partir así cualquier cosa así nada más al pasón. Así, hermano, entonces el cazador lo afila bien y dice, bueno, como no puedo atrapar al lobo, ¿verdad? Voy a afilar este cuchillo y luego lo embarra. ¿Sí me entienden qué es embarrar? Lo satura así, lo llena de sangre de un animal previamente que ha matado, un animal que tiene por allí doméstico, y le embarra sangre a ese cuchillo y lo pone a congelar hacia el aire, como está en la zona de baja temperatura, esa sangre ya embarrada en el cuchillo, ¿verdad? Rápidamente, hermano, se congela. Y luego le vuelve a poner más, y así hasta que hace una bolita. Y esa bolita ya congelada es la sangre que se le puso al cuchillo, y el cuchillo no se ve. Entonces cuando el lobo llega, atraído por el olor, por el placer que le causa la sangre, ¿sí me explico? El lobo llega y empieza a oler aquella sangre que está ya allí en el cuchillo, y cuando la descubre, hermano, él ya no piensa en nada, él se deja ir y empieza a lamer esa paleta de sangre, por decirlo de esa manera. Empieza a lamerla, y entre más la va lamiendo, pues la va consumiendo. Pero llega el momento en que le llega el filo del cuchillo y empieza a herirse su propia lengua. El lobo empieza a herirse su propia lengua, y ya lo que estaba congelado, que se estaba él deleitando, ¿verdad?, en el placer que le produce esa sangre al lobo, empieza a sentirla calientita, pero no se da cuenta que es su propia sangre, porque se está rajando la lengua, su propia lengua el lobo, y entre más le sabe, más fresquita y sabrosa la sangre, llega el punto de que cae ahí desangrado porque se traga su propia sangre, simplemente por haber deseado y por haber caído en la trampa, hermano, en el cebo, como dicen muchos, como dice el apóstol Santiago, de haberse tomado esa paleta que pues una persona como usted y como yo podríamos evitar cuando rechazamos todo eso que nos atrae a nosotros. El cazador es el diablo, el lobo
puede ser su alma o mi alma, puede ser la vida de un joven que, atraído por el cebo del cazador, va y se come la paleta, o sea, se come el pecado, y ese pecado le puede producir la muerte espiritual, hermano, la separación de Dios, el estar alejado de Dios, alejado de la presencia de Dios, y morir, hermano, y no sentir ya, verdad, de que su vida puede ser llena de alegría, llena de la unción del Señor, llena de la presencia de Dios, llena de tantas cosas maravillosas, de tantas bendiciones, de tantos privilegios, y se pierde toda la gloria del Señor por haber caído en el cebo, por haber caído en la trampa que Satanás le ofreció a través del placer, a través del amigo, a través del pariente, a través de una persona que no teme de Dios, a través de alguien que le dijo: no, vente, no pasa nada. Sí pasa, hermanitos. Sí pasa. Hemos mirado todo eso. Ya le dije que hay muchos muchachos que probaron de la gloria de Dios. ¿Y dónde están? Se fueron. Y allá están sufriendo. Y haciendo sufrir a sus padres. Y haciendo sufrir a su familia. Porque vieron la gloria de Dios en ellos. Porque vimos la gloria de Dios en ellos. Y ahora lo que vemos es tristeza. Ahora lo que vemos es simplemente, hermano, cosas que no le deseamos a nadie. Podemos, hermanos, nosotros darle alabanza de palmas al Señor por su misericordia. Oiga esto. Ya me quedan unos minutitos nada más. Mire, Santiago capítulo 1. Para explicarle lo del cebo del cazador y el lobo, ¿verdad? Amén, hermanos. Santiago 1, del 13 al 15. Oiga lo que explica este apóstol. Dice, cuando alguno es tentado o atraído, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. ¿Sabe qué significa seducir o ser seducido? Déjele digo así rápido. Cuando alguien seduce a alguien, lo consigue con astucia. Lo consigue como hace el cazador con el lobo. Le pone ahí la paleta y le dice: pruébala. Y el lobo voluntariamente va y la prueba y se la come. Eso es lo que significa ser seducido. Cuando alguien consigue que tú y yo, hermanito, ¿verdad?, hagamos voluntariamente, fíjese, eso es lo más duro, lo más difícil, lo más terrible. Hagamos voluntariamente lo que el otro quiere, lo que el sinvergüenza quiere. Por ejemplo, una jovencita le da su virginidad al seductor, al que con palabras muy bonitas le dice: qué hermosa eres tú, mira que yo quisiera tantas cosas contigo, mira, yo te prometo que nos vamos a casar, y nunca se casan. Bendito sea el nombre del Señor. No caigamos en esa trampa, hermanos. ¿Me están entendiendo los jóvenes? Entonces el diablo trabaja, el cazador trabaja con 3 pasos. Número 1, atrae al pecado, atrae a la paleta, pone la paleta y lo atrae, ¿verdad? El lobo la mira y dice: oh, ahí está una paleta muy deliciosa, ahorita me la como. Luego pone el cebo, o sea, lo seduce. Número 2. Número 3, ¿qué le pasó al lobo? Lo mató. Murió porque le gustó la paleta. ¿Sí me explico? Gloria al Señor. Ahora, ya para terminar, amados hermanos, dice: consejos para vencer los deseos prohibidos, los malos deseos, todas esas cosas, la concupiscencia, ¿verdad? ¿Sabe qué significa concupiscencia? Porque hemos hablado de ello muchas veces y como que, o muy pocas veces no explicamos qué es una concupiscencia. Déjele digo, apúntelo. Concupiscencia es poner el corazón sobre, poner tu emoción, tu mirada sobre. ¿Pero sobre qué? También significa ansiar, también significa codiciar. ¿Y qué es poner el corazón sobre? La concupiscencia, según el diccionario de las palabras, hermano, según sus raíces, significa poner el corazón sobre
ansiar aquello, poner tu mirada en aquello que todo lo que está prohibido. Eso es una concupiscencia. Cuando la realizas ya sabes lo que pasa. Entonces, ¿cuáles son los consejos para la juventud para tener un yugo de parte de Dios? Ahí le va. Número 1, guardar la palabra. Diga, yo guardaré la palabra. Eso significa ponerse el yugo de Cristo. Amén. Mateo 11, 29 y 30. 2, huir de las pasiones juveniles, como le dijo Pablo a Timoteo. No es malo tener pasiones juveniles, le repito, pero hay que huir de ellas, no practicarlas, pues. Segunda de Timoteo 2:22, para que las estudie, por eso no se las estoy leyendo. Número 3, evitar el yugo desigual. ¿Y cuál es ese yugo? Eso significa evitar malas amistades, malas conversaciones, novios o novias y matrimonios. Escuche esto, con incrédulos, cosa que sucede mucho en la iglesia. Jovencitos y jovencitas que dicen, no, a mí me gustó ese muchacho bonito, precioso, de verdad, tan lindo, tan de cuerpo tan hermoso, tan grande, así fuerte y de ojos tan así, de un perfil así griego y cosas así, ¿verdad? Yo me caso con él. Y se casa y no sabe qué le espera. Pura lágrima, puro dolor y sufrimiento. Porque ese incrédulo, hermano, es un yugo desigual. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 6:14. Ni se te ocurra, voltea con un joven y dile, ni se te ocurra casarte con un incrédulo. Dile, hermano. ¿Y entonces qué hago? Pues conságrate a Dios. Conságrate al Señor Jesucristo. Conságrate y te vas a evitar muchas penas, dolores y tragedias. Isaías capítulo 10 y verso 27. Y el yugo, cualquiera que sea del mundo o sea del diablo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? Se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios en tu vida. Ponte de pie, hermano y hermana. Yo quiero invitar a los jóvenes en esta noche a que vengan para acá al frente, aquí puestos de pie en orden, los muchachos por un lado y las muchachas por el otro, los hermanos lindos, preciosos. Vénganse todos, vamos a adorar un momento al Señor, a darle gracias por esta juventud tan linda que nos ha regalado y que va a pasar, pero hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. También quiero hacer una invitación a aquellos que no le han entregado el corazón a Jesucristo. Quiero invitarlos en esta noche de parte del Señor, recordando lo que decía Jeremías. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Si tú te entregas al Señor en esta noche, te aseguro que tu vida va a ser bendecida. Vas a evitar muchas cosas que te podrían causar dolor. Vas a evitar muchas cosas que llenarían tu vida de aflicción, que llenarían tu vida de infelicidad. Pero hoy el Señor te invita a que le entregues tu corazón. Acércate, vamos a darle gloria y alabanza al Señor, hermanos, con unos cantos así bonitos, hermosos, como los que ustedes cantan, así, pero no muy fuerte, para que podamos orar y para que podamos todos, vénganse todos mis hermanos, vénganse, acérquense, no vamos a durar mucho tiempo, solo lo que el Señor nos permita. Vénganse, hermanitos.